La verdad es que veo muchísimos estudiantes, he ido preguntando y muchos sois de ADE, algunos por allí de la DCP, ¿no? Me parece. Técnicos, informáticos y telecos, ¿hay alguien? Nadie, ¿no? Bueno, pues esto es bueno. Bueno, como decía Begoña, soy el responsable a nivel nacional de Eurofilms Group. Eurofilms en Asturias tiene una presencia muy importante. Damos empleo a 800 personas aproximadamente, entre personal de estructura, externos, a través de nuestra empresa Ineria, y también tenemos consultoría de selección. Tenemos 5 oficinas en la zona y llevamos ya casi 10 años trabajando en Asturias. Y bueno, con intención de estar muchos más años, evidentemente, y con ganas de dar oportunidades laborales a muchos más profesionales, y muchos de vosotros nos encantaría también ayudaros a encontrar vuestra primera oportunidad laboral. Hemos elaborado un informe relacionado con las nuevas tecnologías que queremos compartir hoy con vosotros y que, bueno, pues nos gustaría ampliar un poquitín más de información. Al final de la presentación podréis descargaros. ¿Me oís bien por ahí detrás? ¿Sí? ¿Regular? Al final de la presentación podréis descargaros en un código QR todo el informe, con todo el detalle. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener, estaremos encantados de ayudaros a solucionarla. Bueno, en el informe que hemos realizado, como os decía, hemos conseguido llegar a un público bastante amplio desde el punto de vista de representatividad. La muestra es bastante amplia. Y adicionalmente a la muestra, hemos conseguido también hacer una serie de entrevistas a profesionales del sector que ha hecho mi compañera Carolina González, que es la responsable a nivel nacional del área de tecnología, de consultoría de selección, y hay unas entrevistas realizadas a expertos que seguramente complementan desde un punto de vista cualitativo toda la información que hemos registrado por parte de las personas a las que hemos encuestado. Bueno, entrando un poco en el sector IT, entiendo que hay muchos de vosotros que lo conocéis perfectamente y posiblemente algunos de vosotros que no habéis estado tan en contacto con este sector. Yo llevo en el sector de los recursos humanos 23 años y cuando me incorporé en el año 2000 al sector, el departamento de IT era un departamento completamente diferente a lo que hoy tenemos. O sea, era un departamento de soporte a las áreas centrales y a negocio, pero soporte tanto desde el punto de vista de desarrollo como desde el punto de vista de infraestructura, de llamar al informático a que te arreglara el ordenador, porque no te funcionaba, ¿no? Y esto ha evolucionado una barbaridad. Hemos pasado de un departamento de IT en el que nos apoyábamos para que nos facilitara la vida a la hora de trabajar a unos departamentos que están completamente embebidos dentro de la estructura de la organización y dentro del core business. O sea, los departamentos de IT ahora mismo son fundamentales para conseguir dar un mejor servicio al cliente, un mejor servicio al trabajador interno y, en nuestro caso, también un mejor servicio al candidato y al trabajador. Y forma parte ya del engranaje de la organización, ¿vale? Por lo tanto, ha pasado de ser algo superfluo a ser algo fundamental para las organizaciones. Hasta el punto de que la representación que tiene en la economía española, el sector, es una representación muy grande, muy alta, y con proyección de aquí a los próximos 3 años, pues prácticamente de duplicar. Por lo tanto, es un sector que va a seguir dando mucho empleo a todas las nuevas generaciones, a los nuevos profesionales, y también un sector que va a seguir dando empleo a los que ya estamos dentro del tejido empresarial. ¿Y por qué se ha producido esto? Bueno, pues se ha producido por muchos motivos. Uno de ellos ha sido la pandemia. La pandemia ha tenido un montón de efectos negativos, por supuesto, sobre todo relacionados con aspectos relacionados con la salud, pero también ha tenido un montón de efectos positivos desde el punto de vista de digitalización. Yo creo que ninguno de nosotros, antes de que se produjera la pandemia, éramos conscientes de que podías tener reuniones en Teams sin parar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Y me imagino que en clase os ha pasado lo mismo, ¿no? Estar todo el día en clase a través de Teams, en ocasiones sin la cámara y metidos en la cama, que seguramente algún profesor os habrá pillado en algún momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante esta evolución que ha tenido el sector. También ha tenido mucho que ver la dificultad que hay para encontrar profesionales del sector IT. Ahora mismo he preguntado en la sala a los estudiantes que hay por aquí, bueno, os he preguntado al principio, fijaos que no hay ni un solo estudiante de sector IT, de informática y de telecomunicaciones, salvo que este chico que se está incorporando haya estudiado informática o teleco, que no lo sé. Por tanto, hay un montón de elementos que han hecho que el sector evolucione y que vaya a seguir evolucionando. Pero a pesar de esto, es un sector muy joven. Es un sector en el que llevamos muy pocos años trabajando. Si pensáis en el sector de la automoción, es un sector que lleva más de 150 años en nuestras vidas, ¿no? Y sin embargo el sector IT
es un sector en el que hay muy poca gente que tenga más de 10 años de experiencia en el mismo. Por tanto, todavía tenemos aquí un recorrido y un desarrollo tremendo. Y si vemos y observamos un poco todo lo que son los rangos de edad en cada una de las de los porcentajes, pues vemos que efectivamente es un sector excesivamente joven. Por tanto, se unen dos aspectos. Uno es la breve experiencia laboral que tienen los profesionales y, por otro lado, es la alta rotación que tienen los profesionales también del sector. Es increíble cómo la antigüedad de una persona que se desarrolla en este sector es realmente corta en la misma empresa. Hay una rotación de que cada año o cada 2 años el desarrollador o la persona de infraestructura está cambiando de empresa. Por lo tanto, tenemos aquí un doble reto, la antigüedad y conseguir que esas personas, que esos profesionales no se marchen a otros proyectos en un periodo de tiempo razonablemente corto. Yo en la universidad siempre les digo a los alumnos que terminen los proyectos. O sea, un buen profesional es aquel que empieza un proyecto y termina el proyecto en su totalidad, ¿no? Cuando te marchas de empresa y cambias a mitad del proyecto, realmente no has experimentado todo lo que ese proyecto te puede aportar. Y los proyectos se van teniendo dificultad mucho más elevada a medida que van llegando al final. Por lo tanto, es fundamental aprender bien el end-to-end del proyecto, no marcharte y coger un proyecto en distintas etapas y en distintas fases. Te va a aportar mucho más profesionalmente. ¿Qué tipo de empresas son las que están recurriendo o las que estamos recurriendo a perfiles de estas características? Por un lado, las grandes consultoras de toda la vida, ¿no? Las consultoras tradicionales que tiran de perfiles de estas características, pero como os decía al principio, nosotros, cualquier empresa tradicional, por llamarla de alguna manera, también estamos incorporando perfiles IT de manera recurrente. Hoy también tengo la suerte de contar aquí con mi compañero, el CEO de Eurofirms Group, y nosotros en Eurofirms tenemos, Daniel Oliveras, nosotros en Eurofirms tenemos aproximadamente unas 80 personas de perfil IT, entre infraestructura, desarrollo, la Data Office y la PMO. Entonces, fijaos que somos una empresa de 1.200 empleados en estructura y tenemos un porcentaje de gente en el sector muy importante que está todo el día trabajando con nosotros, adicionalmente a las áreas de negocio, ¿vale? El área que representa Carolina es un área con hasta 15 personas y estamos incorporando al mercado unas 200 personas al año de perfiles de tecnología, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para conseguir mantener a ese talento en nuestra organización? Bueno, pues cuando preguntamos a las personas a las que hemos entrevistado, lo que vemos es que cada vez más se valora todo lo relacionado con aspectos no retributivos. Es decir, ¿es importante el salario? Sí, pero no es lo más importante. Es mucho más importante ofrecer elementos como teletrabajo, elementos como flexibilidad laboral, que seguramente van a conseguir que la persona se desarrolle mucho más en la empresa, ¿vale? Por lo tanto, no todo es salario. Y de nuevo os recomiendo a las nuevas generaciones, cuando os incorporéis, que no os dejéis marear por ofertas económicas mejores que las que tenéis, porque lo único que van a generar es que no tengáis estabilidad en el puesto, y es muy importante que tengáis estabilidad en el puesto, ¿vale? Y si nos vamos a rangos de edad, diferenciamos por rangos de edad, precisamente las personas con un rango de edad más elevado son personas que valoran muchísimo dentro del sector todo lo relacionado con el upskilling y con el reskilling, es decir, formarse adicionalmente para conseguir desarrollarse en nuevos proyectos, en nuevas tecnologías y en todos los aspectos que van evolucionando y van cambiando dentro de la industria. Por lo tanto, nosotros interpretamos que hay 3 elementos clave para conseguir ese mantenimiento de personas, esa retención de personas en las organizaciones. La primera de ellas, y he estado hablando esta mañana con varias empresas, con varios colegas de empresas, la primera de ellas es conseguir que la persona encaje en cultura y valores de la organización. Independientemente del perfil que la persona tenga, en nuestro caso en Eurofirms, es fundamental que esa persona sea una persona transparente, respetuosa y responsable. Si no cumple estos valores, no se incorpora con nosotros. Y no se incorpora porque sabemos que a la larga no va a encajar en la compañía. Entonces, lo primero es conseguir que esa persona encaje con lo que es la cultura de la empresa. Es muy importante que encaje también con todo lo relacionado con las personas con las que va a trabajar, con su responsable, con sus compañeros, y esto también es algo que trabajamos de manera previa. Y luego es muy importante ser capaces de ofrecer proyectos atractivos. Aquí estamos compitiendo con empresas multinacionales del sector tecnológico cuyo propósito es cambiar el mundo, ¿no? Entonces, oye, hay empresas que construyen cohetes y
hacen aviones que viajan en la estratosfera. Nosotros no vamos a hacer ningún avión que viaje por la estratosfera, pero tenemos un propósito que es precioso y es dar trabajo a la gente. Entonces, hay un montón de proyectos apasionantes que ofrecemos a los profesionales de este ámbito para conseguir que sigan trabajando con nosotros. ¿Vale? Y por último, también es muy importante conocer bien cuál es el desarrollo de esas personas para ir moviéndolas dentro de diferentes proyectos. El profesional de IT es un profesional que tiene aspiraciones verticales, pero que también tiene aspiraciones horizontales, y le puedes estar ofreciendo proyectos muy interesantes en su mismo puesto de trabajo que van a permitir que esa persona permanezca en la organización durante muchos años. Por lo tanto, conocer a la persona también es algo fundamental para conseguir que permanezca en nuestra compañía. Hemos preguntado cuáles son los sectores más atractivos. Imagino que todos nosotros estamos recibiendo constantemente paquetes de Amazon y paquetes de retail en nuestra casa, pues prácticamente a diario. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas, un hijo y una mujer, y se han vuelto locos, y raro es el día que no tengo por ahí algún paquete de Amazon. Por lo tanto, es importante y es interesante saber cuáles son los sectores más atractivos. Pero aquí quería hacer un punto de atención sobre otros sectores que no son tan atractivos para el perfil y que son sectores que tienen que trabajar, que tenemos que trabajar. Nosotros trabajamos desde Eurofirms Group con un tejido empresarial muy amplio, muy transversal. Trabajamos con sectores de todo tipo y encontramos más dificultades, evidentemente, para incorporar personas en unos sectores que en otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que trabajar para conseguir, pues, encontrar profesionales adecuados para ese tipo de empresas también. También hemos preguntado respecto a la movilidad geográfica, y pensando que este tipo de personas son personas que tienen un amplio abanico de posibilidades dentro de su zona local y que les están llamando constantemente, pues pensábamos que no se querían mover, ¿no? Que para qué me voy a buscar la vida en otro sitio si tengo trabajo en mi zona. Bueno, pues también aquí hoy, hablando con varios colegas de empresas, la realidad es que el perfil, el profesional, está dispuesto a moverse, y cuanto más joven es, más dispuesto está a moverse. Por lo tanto, yo creo que es un mindset que tenemos que cambiar nosotros, porque es posible ofrecer puestos de trabajo a personas de este ámbito, también fuera de la ubicación geográfica en la que lo estamos buscando. ¿Y cuáles son las zonas geográficas más atractivas? Bueno, pues la principal parece ser que es Madrid, la Comunidad de Madrid, donde más movilidad geográfica hay, pero nos ha llamado la atención que la segunda zona, por preferencia, es Andalucía, especialmente Málaga. En Málaga se ha generado un ecosistema de empresas, un tejido empresarial que atrae fuertemente a perfiles de estas características. Hay un aspecto climático también muy importante, que también lo hay en Valencia y sin embargo no aparece aquí, pero que ha sido un elemento fundamental para que tanto perfiles nacionales como perfiles internacionales quieran venir a estas zonas, ¿no? Por lo tanto, oye, pues es una realidad que este perfil también está dispuesto a moverse. Pero de nuevo, volviendo a lo relacionado con la madurez del sector, la formación, la cantidad de personas que acceden al mercado laboral y que tienen formación reglada es un porcentaje relativamente bajo. Solamente el 30% de la gente que accede al sector ha realizado un grado en informática o en telecomunicaciones. Y hay muchísimo autodidacta, hay mucha persona que se autoforma a través de bootcamps, que ahora están muy de moda, a través de cursos, y que se incorporan al mundo laboral y que funcionan, ojo, o sea, el trabajo hay y son capaces de dar un buen servicio y una buena calidad. Pero es una realidad que hay poca gente que tenga la formación. Y estas personas que realizan esta formación de manera autodidacta, pues se están desarrollando fundamentalmente en estas áreas de especialización, ¿vale? En inteligencia artificial, en ciberseguridad. Ciberseguridad últimamente está a tope, o sea, nos piden, están buscando una barbaridad de perfiles de estas características, hackinético, etcétera, etcétera, que bueno, que tiene muchísima salida, ¿no? Y cuando preguntamos las diferencias entre hombres y mujeres, cuáles son las preferencias dentro del sector, el género masculino va a un perfil muchísimo más técnico, más de programador, más de desarrollo, y las mujeres vais a un perfil mucho más creativo, ¿no? Con un componente más de creatividad. Ojo, el marketing digital también tiene una parte de numérico muy importante, pero es verdad que la mujer está mucho más enfocada a este tipo de perfiles a tenor de los resultados de la encuesta. Y luego hay una serie de áreas con menos experiencia en la que es fundamental también encontrar candidatos, encontrar personas y hacer todo tipo de formaciones para que las necesidades que podamos ir teniendo las empresas estén cubiertas con profesionales de estas características. Por tanto, hay unas áreas con mucho futuro en este sector, y mucho futuro tanto para personas con
formación reglada como personas que no tengan esa formación reglada a la que pueden acceder. Como os decía antes, yo soy padre de 3 hijos. Cuando mis hijas mayores las llevaba al cole ya había asignatura optativa de robótica y la verdad es que yo creo que sería, antes lo comentábamos también un compañero y yo, sería muy interesante que en los colegios desde primeros cursos hubiera formación en robótica y en programación, porque creo que da una ampliación a la cabeza, a la mente, al cerebro, pues muy interesante. Y luego mi hijo pequeño de 14 años está completamente abducido por el videogaming, está todo el día con la videoconsola, ¿vale? Por tanto, pues también son elementos que van a seguir creciendo y que van a seguir desarrollándose dentro del mercado laboral. Seguro que habéis pensado en los salarios de este sector, cómo están los salarios, y yo creo que llevamos tiempo hablando de si hay una burbuja, de si no hay una burbuja, de si la gente gana más en el sector IT o no gana más en el sector IT. Bueno, la realidad es que cuando una persona no quiero desanimaros, pero cuando alguien de ADE, Derecho o Económicas termina la carrera, y un informático o informática y un teleco termina la carrera, normalmente el perfil técnico va a encontrar antes empleo y normalmente lo va a encontrar a un salario un poquitín más alto, ¿vale? ¿Cómo están los salarios desde el punto de vista del sector? El salario medio en España está en 25.000 euros aproximadamente. Y si os fijáis, la zona de España donde el salario del profesional de IT es más alto, está un 30% más alto que el salario medio español, en 32.000 euros. La comunidad autónoma donde el salario es más bajo, en el sector IT, también está unos 1.000 euros aproximadamente por encima de lo que es el salario medio a nivel español. Y aquí en Asturias estamos un 20% por encima. El salario medio del profesional es un 20% superior al salario medio español. Por lo tanto, yo creo que es un punto de reflexión muy importante y muy interesante, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que podemos afirmar que sí, que hay una burbuja y que hay un salario inflacionado en el mercado laboral y que el perfil de tecnología, pues efectivamente es un perfil que gana más, está más demandado y tiene un salario muy superior al que tiene un profesional de otro ámbito de actividad, ¿vale? ¿Qué es lo que hace más atractivo el sector? Bueno, pues lo que consideramos que hace más atractivo el sector, a tenor también de los resultados, son aspectos como el teletrabajo y como la flexibilidad. Es verdad que las empresas estamos ofreciendo cada vez más a este perfil unas posibilidades de flexibilidad y de teletrabajar mucho más amplias en ocasiones que para otros perfiles, ¿vale? Porque se puede realizar. El 60% aproximadamente, como podéis ver, estaría dispuesto a renunciar a aspectos salariales, retributivos, a cambio de tener mucha más flexibilidad laboral y una jornada mucho más a su disposición. Por tanto, una cosa es lo que piden, otra cosa son los beneficios que ofrecen las empresas, y los beneficios que ofrecen las empresas creo que nos estamos poniendo las pilas, afortunadamente, y estamos equilibrando lo que los profesionales solicitan con lo que tenemos que ofrecer. Cada vez más hay más empresas que ofrecemos más días de teletrabajo, que ofrecemos más flexibilidad y que también ofrecemos más formación. Y creemos que tenemos que ir en esta dirección para conseguir ser atractivos de cara a estos profesionales. Si no, nos costará muchísimo trabajo encontrar a estas personas. También hemos preguntado cuáles son las empresas más atractivas. Salía Eurofirms en segundo lugar, pero al final me han hecho quitarla. Bueno, bromas aparte, algún día aparecerá Eurofirms, os lo aseguro, pero estas son las empresas españolas que tienen más demanda por parte de los profesionales. Están las grandes tecnológicas, por supuesto, las Google, los Amazons, los Apple, por supuesto que también están, pero hay empresas españolas muy punteras, ¿no? Y que también están ofreciendo un abanico de posibilidades y de oportunidades a los profesionales pues muy interesantes. Y yo creo que esto es muy bueno. Y por último también hemos querido preguntar por el rol de la mujer dentro del sector. ¿Qué situación tiene la mujer en el sector de las nuevas tecnologías? Bueno, la universidad, en términos generales, y esto evidentemente Begoña sabe bastante más que yo, el 55% de los estudiantes son mujeres, ¿no? Lo cual, oye, ligeramente hay más mujeres que hombres en la universidad. Pero la cifra de mujeres cae drásticamente cuando nos vamos a perfiles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cae bastante. Pero cuando nos vamos a informática y telecomunicaciones, es brutal. Yo llevo 7 años dando clase en la universidad, doy clase a ingenieros informáticos e ingenieros de telecomunicaciones, 7 años.
en 7 años he tenido 2 alumnas. Una del doble grado, la mejor de la promoción y seguramente la mejor de las 7 promociones a las que yo he dado clase. Y la segunda, claramente por encima de la media del resto de alumnos. Pero hay un 3% de mujeres. Esto es dramático. Necesitamos muchas más mujeres en la universidad y necesitamos muchas más mujeres en perfiles técnicos, ¿no? Yo tengo la suerte de que tengo una compañera que lleva el área de IT, que es chica, por lo tanto, fenomenal. También ella en su equipo tiene unas cuantas mujeres. En Eurofins cumplimos el ratio, incluso yo creo que lo superamos, diría. Pero es una realidad, y es una realidad que es una lástima, ¿vale? Entonces, cuando os hemos preguntado a las chicas a las que hemos entrevistado cuáles son los motivos por los cuales elegís ADE, que es una excelente carrera, en lugar de informática y telecomunicaciones, pues bueno, estos son los motivos que trasladáis, ¿no? Aspectos relacionados con estereotipos, aspectos relacionados con que es difícil encontrar a una mujer que sea referente en el sector, aspectos relacionados con que, pues oye, puede ser un sector un poquitín más antiguo, ¿no? No sé, vosotras, ¿por qué elegisteis ADE y no elegisteis informática? ¿Habláis inglés? ¿Por qué elegisteis ADE? ¿Por qué elegiste tu ADE? ¿Te gustaba? ¿No tenías mucha más información? Vale, bueno, pues es una lástima, ¿no?, que no demos mucha más formación e información en los colegios y en los institutos para ampliar un poquitín más, ¿no?, la posibilidad de que haya muchas más mujeres dentro del sector, porque aportáis una barbaridad y sois necesarias en el sector. Entonces, bueno, ¿qué es lo que consideramos que hay que conseguir tocar, gestionar y mover para conseguir que la carencia de talento mejore? En primer lugar, es conseguir incluir a muchas más personas, muchas más mujeres dentro del sector, conseguir atraeros y tener a personas, a mujeres dentro de los departamentos de informática. También es fundamental gestionar bien el talento. Nosotros la gestión del talento la llamamos liderazgo por valores. Y nuestro liderazgo por valores no es más que poner a las personas en el centro de nuestras decisiones, buscar el bienestar de las personas y dar autonomía a estas personas. De esa manera conseguimos que la persona brille y se desarrolle dentro de nuestra organización, ¿vale? Entonces, es algo que tenemos en nuestra cultura, metido en nuestro ADN, y que realmente trabajamos para que eso sea así siempre. Y al final, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a tener menos rotación dentro del sector, a ser la empresa del sector que menos rotación tiene, nos lleva a ser la empresa que más ha crecido en los últimos 6 meses del sector, y nos lleva a que eso redunda en mejor servicio para los clientes, porque al final el cliente no tiene un interlocutor diferente cada 6 meses, ¿no? Por lo tanto, es un propósito que se convierte en una realidad y que es fundamental. Y por último, evidentemente, ser capaces de atraer el talento. Todo está relacionado, unos aspectos y los otros son fundamentales para conseguir realmente tener a los profesionales que necesitas en tu empresa, ¿vale? Bueno, quiero compartir con vosotros un vídeo en relación a las entrevistas que hemos hecho a los profesionales que os hemos comentado, que las ha realizado nuestra compañera Carolina, para que tengáis un pequeño teaser de cómo han ido las entrevistas y podáis conocerlo. Espero que se oiga bien. Yo creo que ahora mismo hay una guerra impresionante por el talento tecnológico. Lo más importante es qué proyecto estás ofreciendo a esta persona. En un contexto en el que hay tanta demanda, lo importante es qué propuesta de valor estás haciendo a estos candidatos. Pues la tecnología es un facilitador cuando hay muchas posibilidades que te ofrece la tecnología, pero necesito entender cómo la aplico en cada uno de esos ejes y para qué. University offer is not compatible with the demands of the market. Because the universities do not change their programs, they do not change their professors, and unfortunately the industry is going to be changing even faster. ¿Cómo lo podemos resolver? Por un lado, acelerando esta generación de profesionales a través de formatos habilitadores, como te comentaba antes, y por otro lado, bueno, pues también tenemos que mirar hacia otros países. Yo creo que es importante para poder fidelizar bien el talento IT que lo hayamos atraído de la manera correcta en cuanto a esos factores de identificación con la cultura de la compañía, que se sientan totalmente al final partícipes de lo que estén haciendo. Son personas que les mueven otras inquietudes, ¿no? No buscan tanto ese desarrollo aspiracional o desarrollo vertical de una carrera profesional, sino a veces es un desarrollo horizontal que llamamos, ¿no? Que es, me voy ilusionando con distintos proyectos, me tienes que estar retando continuamente.
Como os decía al principio de la presentación, en el QR os podéis descargar el informe con todo el detalle, viene mucha más información de la que hemos compartido hoy con vosotros aquí, que están titulares fundamentalmente. Cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener, estamos encantados de resolverla y a vuestra disposición para aclarar lo que sea necesario. Muchas gracias.